tema que realmente es muy sensible, que genera debate, pero que hasta ahora es una deuda pendiente. ¿Qué hacer con los menores que delinquen? Y en producción incluso estuvimos discutiendo bastante de este tema porque cuando uno lo lleva a un caso en abstracto, empezamos con distintos tipos de planteos, pero cuando uno lo baja a una realidad o a un caso que le tocó vivir en primera persona, ya la cosa es diferente. Obviamente se reavivan estos debates cuando pasan casos totalmente aberrantes, como este nenito de 3 años que en Lomas de Zamora murió cuando lo robaron a su papá. Iban a comprar una pizza y un chico de 16, un adolescente de 16 disparó y mató a este nene. Tenemos un invitado que nos va a dar la parte y el encuadre jurídico de esto, pero yo quiero primero preguntarle a Marcelo Insaurralde, acá mi compañero, porque él tuvo un arma en la cabeza por parte de un menor de edad cuando quiso robarlo. Marcelo, ¿cómo fue ese momento en que vos tenías un arma en la cabeza? Sí, esto fue hace 2 años aproximadamente. Sí. Estaba todavía en el staff de María, salía de mi casa para venir a la radio y bueno, 2 chicos bajo los efectos de algo, porque no estaban muy lúcidos, muy normales, pusieron un revólver en la cabeza y temblaba, muy jovencitos, muy chiquitos, y lo hablábamos hoy en la previa. El concepto lógico es: son menores, ¿qué podemos hacer? Hasta que te pasa. A ver, en ese ¿Querés momento... que te diga en ese momento sí, que te dije? ¿Qué pensaste? Que lo metan en cana, que lo garroteen, porque la sensación era totalmente contraria a la que yo puedo expresar delante del micrófono. Ojalá que los maten a estos HDP, o sea, que los agarren y que... era una sensación totalmente contraria. María, vos en la radio, que tenés mucho contacto con muchas personas, un costado sumamente social desde hace muchísimo tiempo, esto que cuenta Marcelo, que vivió en primera persona, a veces cuando suceden las cosas, la gente reclama eso, reclama castigo, que sean duras las penas, mano dura. Es difícil pensar desde afuera. ¿Vos cómo lo vís y cómo pensás que se tiene que abordar esto de los menores que delinquen? Y, bueno, el problema más serio que ahora que está pasando con los menores, sobre todo con los menores, es esto que está haciendo la gente cansada de la falta de respuesta de la justicia, es la justicia por mano propia. La última vez que yo vi que agarraron a 2 menores, motochorro, y lo golpearon mal. No estoy de acuerdo obviamente con eso, pero esta falta de respuesta, de que entran por una puerta, salen por la otra y vuelven a hacerlo, es lo que te lleva a que una sociedad se levante y quiera hacer lo que está haciendo, ¿no? Que está tomando medidas serias. La gente está alerta, hay grupos de WhatsApp en los barrios y se van avisando: mirá, pasó fulano, el kiosquero de la esquina te avisa. O sea, todo el mundo ya está como resguardándose ante la falta de respuesta. Hay un hecho que se repitió en 2 oportunidades en el diario, que lo contamos, de que un menor fue atrapado a la mañana y a la tarde lo volvió a atrapar la policía delinquiendo. Esto ocurrió 2 veces en el último año en Corrientes. Entonces, es lo que recién planteaba María Mercedes respecto a qué hace la gente giratoria. cansado de que esto ocurra. Lo atrapan y tardás más tiempo declarando y el menor ya no está más en la cárcel, Eduardo, en la comisaría. Sí, una sola cosa, que no es justicia eso, ¿no? Eso es venganza. Y me parece que, bueno, está Armindo acá, ¿no? Pero me parece que ahí hay que mirar no solamente el tema de la justicia, sino que hay que mirar al Poder Legislativo a ver qué es lo que pasa. ¿Qué ¿no? pasa, Porque... doctor Armindo González? Usted es especialista en derechos humanos, a su vez, bueno, tiene todo el andamiaje técnico y jurídico para abordar esto. Mire, ¿Qué pasa? Mire, yo antes de adentrarme en el tema me gustaría hacer una consideración que me parece que es no menor. Ahondar y profundizar en el análisis social, político y económico y hasta de técnica legislativa tendiente a abordar el tema de la punibilidad a los niños, niñas y adolescentes, me parece que se torna casi obsceno cuando nosotros tenemos índices estadísticos que hablan de que hay casi 6 millones de niños que están por debajo del nivel de la pobreza, de los cuales 1.300.000 tienen la calidad de indigentes, o sea, no le alcanza ni para comer. ¿Pobreza y delincuencia van de la mano? No van pobreza y delincuencia de la mano. Hablo de que antes de comenzar a hablar de cercenar derechos, porque ampliar la brecha etaria para la punibilidad es lisa y llanamente
un cercenamiento de un derecho adquirido, y en esto el derecho penal, en derechos humanos, la política de derechos humanos internacional son completamente contrarias porque hablan de la no regresividad del derecho, y nosotros recordemos que en el año 1921, cuando se dictó el Código Penal, se hablaba de la edad de punibilidad a los 16 años, luego fue en época de 14 años, perdón. En el año 54, en el gobierno del presidente Juan Domingo Perón, esto se amplió a 16 y fueron decretos de la dictadura del gobierno no democrático el que modificó pero el derecho la edad. es una construcción social también. ¿No estaremos ante una sociedad que hoy pide otra cosa al no encontrar en ese marco jurídico? Porque también no podemos desconocer... Lo que pasa es que la situación es la siguiente, y esto es una cuestión de debate más de modelo que de cuestión técnica o jurídica, y le explico por qué. Porque nosotros tenemos que hablar, ¿quién pone sobre el tapete el debate que es necesario debatir sobre la seguridad o la inseguridad y no sobre la pobreza? ¿Por qué estamos tan indignados por casos que no llegan ni al 1% a nivel nacional de delitos contra la propiedad cometidos por niños, niñas y adolescentes, y no nos escandalizamos ante 1.300.000 niños pobres, Cristina, que hoy nos debiera abocar el debate con mayor profundidad? Claro. Eduardo, yo escuché disculpe, recién doctor. estuvieron acá... Para ahondar lo que dice el doctor es que usted, ¿cuántos son? Millones de 1.350.000 los que son indigentes. indigentes, y las últimas estadísticas más o menos actualizadas, me puedo equivocar, pero no Sí. tengo presente. Creo que menores de edad presos en Argentina son 1.300, Sí. solo en 5 provincias, en las más grandes, Buenos Aires, la ciudad de Buenos Sí. Aires, Mendoza, Córdoba, y no más que eso, digamos. Entonces, también se pone como un gran genérico, y cuando vamos a los números nos encontramos con otras realidades, independientemente también No, pero de que... si hablamos de estadística, también podemos hablar de la estadística, de indicar que menores en la franja etaria de 15 a 17 años que cometen delito llegan a la cifra de 0,47%, o sea, ni el 1% de la incidencia. No se va a resolver por Pero la punibilidad de pero los menores. Quédese tranquilo que Y absolutamente Martín, el problema de la ¿por qué seguridad crees no que la gente pasa por la ante estos punibilidad casos de tan los menores. aberrantes reacciona pidiendo venganza? Porque la gente está absolutamente descreída del sistema, porque hay una cantidad de factores que suman para que tanto la gente que es espectadora de estas situaciones a través de los medios, como decía Pepe por ahí, hay cosas que golpean mucho, como ese pibe que mató a otro chico y fue a su casa y después se fue a Perú, protegido, y en Ezeiza sacándose fotos en las redes sociales, que son cosas muy fuertes. Pero también hay que reconocer que hay una generación, hay varias generaciones ya de argentinos y de niños y jóvenes que han crecido sin ver trabajar a sus padres. Entonces, cuando vos tenés ese nivel de pérdida de valores, no podés pretender que el ordenamiento funcione a las mil maravillas. Cuando tenés políticos que te dicen que acá hay menos pobres que en Alemania, cuando vos sabés que no es así, cuando tenés gente que desde el gobierno está más preocupada por el interés empresario que el de las clases sociales más desposeídas, o cuando tenés ejemplos como el que vimos hoy, que a veces tener un carnet de afiliación política es más importante que prestar 10 años de servicio barriendo la vereda o juntando la basura. Vos tenés una pérdida de valores y un escepticismo generalizado. Sí, Gustavo, no entramos en una especie de discusión que nunca encuentra, o sea, ante hoy la situación concreta de lo que está pasando. Un menor de 16 años mata. El huevo a la gallina, porque decimos, es cierto, nos tenemos que escandalizar por esas cosas, pero ¿cuánto nos va a llevar a los argentinos poder solucionar ese problema? Primero. Segundo, voy a contar un caso que ocurrió el viernes. Un sobrinito se estaba yendo a la escuela, 12 años, fue atacado por 2 chicos, uno de 14, 15 años aproximadamente y otro chico de 12. 12 y 14. El de 12 años. Sí. El de 12 años le sacó una faca y le dijo, dame tus cosas si no querés que te hiera, si no querés que te lastime, fue la palabra. Entonces, perfecto, yo entiendo todo eso, doctor, entiendo todo eso, pero ¿qué usted le dice al padre de este chiquito que fue asaltado o apuñalado si se defendía? Usted le puede decir, ahí, ¿no? pero no, tenemos que recuperar la Argentina, lo la que pasa pobreza es y que todo lo demás. nosotros nos preguntamos qué se le dice al padre de ese chico que fue asaltado, pero nadie se pregunta qué se le dice a ese chico y a su familia cuando están en la extrema indigencia. Pero independientemente de ello, si se quiere avanzar sobre eso, de lo que podemos analizar a los fines de dar una respuesta más inmediata a la problemática y capaz nos animan a debatir el fondo que es el modelo a implementar. Y
vamos a debatir cuál es la finalidad de la pena. ¿Para qué queremos que el chico sea juzgado y condenado? ¿Queremos que se ¿Queremos reinserte con o una queremos finalidad castigo? de venganza o queremos que la pena cumpla la real finalidad que tiene, que es la resocialización? Y en este estado actual, imposible. No, porque pero tenés es que empezar tiene que también ser a- posible. Está claro que la opción, o sea, coincido plenamente con usted, pero está claro que la opción que hoy observamos de mandar al menor a su casa ya no puede continuar, doctor. No, es que yo no estoy hablando de mandar al menor a la O sea, el casa. Estado tiene que aparecer ahí. El Claro, Estado pero tiene hay- que estar hay, por presente, ejemplo, pero hay desde una informes de política... UNICEF Sí. que trata justamente esta problemática. UNICEF, nosotros tenemos los tratados internacionales, los tenemos adentro del país como mandato constitucional, primero. UNICEF está en contra de esto porque no hay cárceles, porque no hay sistema que resocialice, etcétera, etcétera. No tenemos. Entonces, ¿qué plantea? Es finito lo que plantea, ¿no? Y en un Estado como el nuestro, ausente en cuestiones muchísimo más gruesas, dice que la justicia tiene que ver maneras de penar, entre comillas, penar a ese menor que ha delinquido. Entonces, ¿cómo hace un juez? ¿Con qué elementos? ¿Con qué institución? ¿Con qué grado de preparación la gente que trabaja en esas instituciones? Y después, por el otro lado, tenés la otra estadística que es durísima. En Trinidad y Tobago, la pena, la punibilidad es de 7 años. A los 7 7 años. ¿Y cómo está ese país? ¿Cómo No, están pero sus índices? Yo creo que la cuestión, si la que vamos a abordar es la problemática de la seguridad, me parece que es muy amplia como para dejar en manos solamente de los legisladores y de los jueces. Es una cuestión política social que tiene que tener un abordaje mucho más integral, porque, por ejemplo, cuando uno habla de justicia, de seguridad, siempre se le achaca a los jueces que no responden, pero a mí me gustaría que vayan y visiten los despachos de los jueces, en los juzgados de instrucción cómo trabajan, la Es que falta tiene de que ser- coincido herramientas, que debe de ser un abordaje estructura. multisectorial, Tiene que pero ser un abordaje termina en la multisectorial. legislatura, doctor, porque así Bueno, funciona la República, pero con tenemos leyes. pero por supuesto que funcionan con leyes, pero ¿cuáles leyes? ¿Las que recortan derecho y tornan a un Estado plenamente represivo o las que Pero dictan normas por vía de inclusivas? hipótesis, le planteo algo por vía Sí. de hipótesis. Que se sancione una ley donde se pone en marcha un proceso de resocialización, con el abordaje que usted reclama, que es el más prudente, obviamente. Sí, Porque sí. no dejar solamente a un político que responde a los Lo que deseos pasa- consuetudinarios, que por ahí son los más inapropiados. ¿Sabe lo ¿Dónde que se pasa? lo Que es el resocializa? planteo- ¿Qué te da el Estado para que esto No, bueno, ahí está el abordaje multisectorial de los expertos. El planteo de hoy de avanzar con la edad, de ampliar la brecha etaria para la punibilidad, miren, no tengan duda que es plenamente demagógico para dar una respuesta a la sociedad que está cansado de hechos como los puntuales que ustedes describen, pero es plenamente demagógico y le digo por qué. Porque la seguridad no va a resolverse en tanto y en cuanto podamos Vemos que avanzar. dicen la gente que está también siguiendo el programa. Andrés, A ¿qué través de comentarios de Twitter, este tema? le cuento a la gente, el hashtag es numeral equipo de noticias. Por ejemplo, dice Gustavo, buenas noches, me parece que de parte de los jueces deberían cambiar las cosas porque cada vez son más los menores delincuentes, por ejemplo, el tema de los jueces. Otro mensaje. Se debe tratar en la pobreza y a la vez aplicar disciplina a quienes alteran la orden social, dice Adrián. La solución es mano dura de la delincuencia, en general no importa quién sea y cuenta la edad que tenga. Estos son en Twitter, también Esto a en través de Facebook hay Twitter. algunos mensajes. A través de Facebook nos pueden buscar, ya saben, como equipo de noticias directamente. Bajar la edad de la imputabilidad no es la solución. Lo que sería mejor es escolarizar a los jóvenes y que cada padre de familia tenga acceso a un trabajo. Mire, lo que Dice nosotros acá tenemos María que Celeste. tener en claro, porque hoy echan mano muy seguido todo el esquema político nacional, provincial, lo que ustedes quieren, tenemos que tener claro una cosa. El derecho penal no está para dar respuesta a las problemáticas sociales. Cuando se esconden detrás del pedido al derecho penal para que otorgue respuesta, es de neto corte demagógico. Esto es una cuestión que supera ampliamente desde lo político, desde lo social, de lo económico, la cuestión jurídica. Esto es una cuestión social de abordaje Doctor, Pero que en eso multidisciplinario. estamos de acuerdo, doctor, pero hoy conversábamos fuera de cámara. ¿Mandar a la casa a un menor es la solución? Y tendríamos que ver bajo qué condiciones. En principio ni mandar a la casa, ni cuál es la idea, depositarlo en estos lugares que actualmente funcionan, No, que estamos son por vía de verdaderos. hipótesis hacia adelante, no hablemos No, de este presente. Vía de hipótesis para adelante es que cumpla la verdadera finalidad, la pena que se le impone a una persona que es investigada y es considerada que cometió un delito. Doctor, ¿trabajó con Vol- algún joven, algún menor de edad que haya cometido algún delito grave, muy grave?
en primera persona, o sea, Mire, ¿conoce yo alguno? de acuerdo a la militancia social y territorial que tengo, generalmente estoy más del lado de las víctimas, niños que son víctimas de distintos tipos de hechos en la provincia, pero conozco la realidad territorial porque voy por los barrios, y esto que Y un ustedes chico que a transmiten... los 14, por ejemplo, 12 años con una Sí. faca, Una dijiste un faca, una cuchillo, dice lo va a lastimar a otro, que penalmente tampoco sería un delito que amerite, si lo hubiera cometido un mayor, una pena de prisión. Pero ese chico que a los 12 ya tiene acceso a eso, ya tiene amenaza a otro, a los 14, a los 15, a los 16... ¿Cuál va a ser su La destino? pregunta que nosotros tenemos que hacer, ¿dónde estuvimos todos nosotros hasta que ese chico tuvo 14 años y agarró una faca? ¿Dónde estuvimos todos como sociedad? ¿Dónde estuvo la clase política? Yo hoy estuve escuchando acá a los políticos, inclusive ustedes mismos, con muchas expectativas, con muchas esperanzas, pero se habló de cemento, de arena, de piedra, y nos habló de la humanidad, del ser humano, de las personas. Siempre se ensimisman con que la obra pública es la solución a las problemáticas sociales, y siempre detrás de la obra pública encontramos los hechos de corrupción. No se habla del ser humano, de la promoción del ser humano. ¿Qué vamos a hacer con los 80, 90 asentamientos que tenemos en la capital? ¿Qué vamos a hacer con los más de 100 que hay en toda la provincia? ¿Cuál es su argumentación para un padre que perdió un hijo de 3 años por una bala de un menor? Y mi argumentación es... No, a la víctima. La víctima tiene los resortes como para, desde el punto de vista... ¿Pero usted qué le diría? Usted juez, ¿qué le dice? Pero, ¿cómo que le digo? Le ¿Qué digo le que lo dice? acompaño en el sentimiento y utilizo las herramientas legales que tengo a mi alcance desde el punto de vista de lo penal y del punto de vista de lo civil para darle respuesta. Me voy a compadecer, lo voy a lamentar mucho, pero el derecho tiene una serie de herramientas que pone a disposición del juez y de la víctima para avanzar en estas cuestiones. ¿Qué le vamos a decir? ¿Vamos a salir a hacer una casa... una venganza privada o particular sobre la persona que cometió el delito? Si eso no se puede. Decían hoy, la justicia por mano propia, no existe ese término. El derecho autoriza a los particulares que hagan aprehensión privada e inclusive que se defiendan y hasta que ejerzan el exceso en la legítima defensa, pero en ningún momento la justicia habla de ningún tipo de venganza ni de justicia por mano propia, no está permitida. Entonces, como juez, ¿qué le voy a decir al padre que perdió? Bueno, Armindo, si nos guiamos por lo que esté permitido, no está permitido, escúchame, está todo mal, entonces, porque... Los delincuentes tampoco tienen permiso de salir a robar. ¿Por qué me tengo que Salir a encerrar robar. en una reja y quedarme los ahí jueces, pero adentro por supuesto que no tienen permitido robar, y hay una normativa que hay que aplicar al respecto. Bueno, pero el problema Yo no, es que... no estoy haciendo apología del delito, doctor... digo que hay una normativa que, dado el hecho de la ruptura de ese contrato social, porque se ha vuelto antisocial la persona que cometió delito, la justicia tiene que tomarlo, aplicar los fines de la pena, resocializarlo y cuando esté en condiciones que vuelva a convivir con nosotros. Doctor, hay una polémica y una... Perdóname, Marcelo, para terminar esto que él decía, en la figura de los menores de edad, yo estoy de acuerdo en que bajar la imputabilidad me parece que no va a traer resultados, pero algún proceso de resocialización formal tiene que haber. Porque mandarlo a la casa como mandaron a ese chico que después se fue a Perú y sacaba fotos en Ezeiza como si fuera una personalidad. Por supuesto que tiene que haber un proceso de resocialización, pero también tiene que haber un proceso preventivo para evitar que estos chicos a los 12, 13, 14 años tienen que trabajarse de manera conjunta, porque si no, no existe le ninguna de las pedimos cosas. una respuesta punitiva al derecho penal y pareciera ser... pero ¿sabe por qué yo no le estoy digo pidiendo yo? una respuesta ¿Sabe por punitiva? qué le digo yo y a mí me preocupa? No es por hacer simplemente una defensa de los niños niños y niñas que entran en conflicto con la ley penal. ¿Sabe por qué yo estoy pidiendo a gritos que hagamos una orden territorial? Porque nos estamos equivocando. Esa no es la solución. Los hechos de inseguridad no se van a resolver porque ampliemos la brecha etaria de los menores en conflicto con la ley penal, porque tiene otra raíz. La pobreza puede tener un índice vinculado a los hechos delictivos, pero también está la corrupción policial, también está la connivencia de los jueces, también está la connivencia de los políticos. Tenemos que hacernos cargo y pongamos todo sobre la balanza, porque si no ocurre como ocurrieron con otras leyes muy importantes a nivel nacional, cuando se dictó la ley contra la trata de personas, la ley contra la violencia de género, que son leyes muy revolucionarias y muy avanzadas, pero que al no tener un abordaje multidisciplinario, integral, hoy vemos que los hechos siguen ocurriendo. Una cosa es el concepto punitivo y otra cosa es la resocialización. Ya estamos cerrando. Sí, pero para abordar lo que decía, para terminar, una cosa.
que lo que dice Hermindo, ¿no? Que hay cierto sector de la población, sobre todo la que tiene muchos problemas estructurales, lo que conoce del Estado es el patrullero y la ambulancia. Las otras caras del Estado no conoce. Entonces, y lo otro que demuestra, me parece, este debate, que si somos 6 periodistas y un especialista y no nos podemos poner de acuerdo en nada, imagínense esto abordado un poco más ampliamente. Gracias, ¿no? Lo esperamos, doctor, porque la verdad que son temas que dan, y la idea es plantear justamente el debate con todas las aristas, con todas las posibilidades, y escuchar sobre todo los que están del otro lado, las víctimas, no solo las víctimas por hechos de delincuencia, sino también esas familias que tienen a ese chico, a ese adolescente en este camino y que no encuentra tampoco un Estado que le diga qué hacer para poder darle otra posibilidad. Vamos a estar siguiendo con estos temas, gracias, pero tenemos todavía más equipo de noticias, los invitamos a que nos acompañen.